Padre Cristo, mi amado hermano en Cristo, una bendición nuevamente poder estar contigo el día de hoy. Hoy traigo una enseñanza que traje como producto de una pregunta que me hicieron en una ocasión. En una ocasión una persona me preguntó, ¿por qué hay oraciones que Dios no contesta? ¿Por qué hay oraciones que Dios simplemente parece como que no las escucha? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hacemos mal para que Dios no escuche una oración? Cuando yo recibí esta pregunta por parte de una persona, lo primero que me vino a la mente fue un pasaje, una parábola que el Señor dio en una ocasión, donde nos enseñaba sobre un publicano y sobre un fariseo. Y esta historia del publicano y fariseo nos enseña precisamente de lo que hoy te quiero hablar. Oraciones que no sirven. Oraciones que no sirven. Y está basado precisamente en este texto que quiero leerte, que dice de la siguiente manera, que se encuentra en el capítulo 18 de Lucas, versículo 10 que en adelante, que dice así: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y al final en el versículo 14 dice: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oraciones que no sirven. ¿Qué es lo que puede provocar que Dios no conteste una oración? ¿O por qué hay ocasiones que las personas oran y Dios no les contesta? Bueno, esta historia del fariseo y del publicano nos da algunas enseñanzas del por qué Dios no escucha determinadas oraciones. La historia trata, o esta parábola trata, de dos personajes que en una ocasión fueron a orar a la casa del Señor. Y estos dos personajes, dice la Biblia, que uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo era una persona religiosa que conocía de Dios, una persona muy conocida, muy poderosa y que en cierta manera se autojustificaba. El publicano, podemos decir que era la gente de lo peor en aquel momento. Era la persona que menos apreciada era en la sociedad, y ambos llegan a la misma casa de Dios. Pero aquí vemos algo importante. Vemos una oración que Dios escucha y vemos una oración que Dios no escucha. Hoy quiero enfocarme en la oración que Dios no escuchó, que es la oración del fariseo. ¿Por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? ¿Qué hizo o qué dijo el fariseo para que Dios no hubiera escuchado esa oración? Hoy te voy a enseñar 4 cosas que debemos de aprender sobre esta oración que Dios no escuchó, para que nosotros no cometamos el mismo error. ¿Qué fue lo primero que pasó con el fariseo? Que la oración no sirve cuando oramos con nosotros mismos o consigo mismo. El texto dice algo muy importante, que el fariseo estaba puesto de pie y el fariseo estaba orando consigo mismo. Esto nos indica algo muy importante. Orar puesto de pie significaba que el hombre no tenía reverencia o temor de Dios, que el hombre no se estaba quebrantando delante de Dios, que el fariseo simplemente estaba tomando una posición arrogante, y no porque orar de pie sea mal. Aquí el problema no está en que haya orado de pie, sino lo que estaba significando en ese momento orar de pie. Para el fariseo, orar de pie significaba que él no estaba quebrantado delante de Dios y que él no reverenciaba a Dios de la manera que debería ser reverenciado. Y esto lo aprendemos ahora nosotros, o nos enseña a nosotros, que si nosotros queremos que Dios escuche nuestra súplica, debemos llegar a Dios con un corazón quebrantado. Debemos de llegar a Dios con un corazón humilde, sencillo. La razón por qué Dios no escuchó a este hombre fariseo es porque llegó de pie, pero el problema, como mencioné, no es que estuviera de pie, sino que dice el texto que estaba orando consigo mismo. Es decir, ¿qué significa orar consigo mismo? Orar consigo mismo significa cuando tú oras o cuando tú hablas en tu oración aquello que solo tú quieres oír. Cuando se supone que la oración es un diálogo con Dios. Orar significa hablar con Dios. Pero el texto aquí nos dice que el fariseo no estaba hablando con Dios, estaba orando consigo mismo. Esto significa que el fariseo lo único que le preocupaba era orar o pedir aquello que a él, a sus oídos, sonaba atractivo.
Y nos enseña hoy a nosotros que tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando oremos, de no orar aquellas cosas que solo son de nuestro agrado y que son de nuestra conveniencia. Y que tenemos que aprender a orar a Dios, a hablar lo que a Dios le gusta que hablemos. Por eso, de ahora en adelante, cuando ores, ten cuidado de no orar para ti mismo. Es decir, no ores aquello que te gusta, aquello que te favorece, aquello que a ti te puede sonar agradable, sino que ora de la manera como a Dios le agrada. Y la manera como a Dios le agrada, de acuerdo a este pasaje, es que aprendamos a venir con un corazón quebrantado. Por eso debemos de cuidarnos, iglesia. Cuando oremos, no vengamos con un corazón altivo, sino con un corazón humilde y quebrantado. No olvidemos que somos nosotros los que necesitamos de Dios y no Dios de nosotros. Lo segundo que nos enseña esta historia o parábola es que la oración nos sirve cuando nos autojustificamos. Quiero que usted note algo muy importante. Cuando el fariseo está orando consigo mismo, lo único que él está haciendo es justificando sus acciones. Por eso empieza diciendo: Dios, te agradezco que no soy pecador como el que está a mi lado, yo no soy malo como el que está a mi lado, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí hago esto, etcétera, etcétera. El fariseo lo único que está haciendo es autojustificarse. En otras palabras, lo que él está haciendo es como decirle a Dios: mira, Dios, yo merezco que me escuches porque yo hago cosas buenas, yo hago cosas maravillosas por las cuales me estoy ganando que tú prestes tu atención para mí. Pero lo cierto aquí está que eso es un tremendo error. Porque no hay acciones que tú y yo podamos hacer que nos puedan justificar delante de Dios. No olvidemos que todos somos faltos. Todos somos pecadores delante de Dios y que no hay buena acción que tú y yo podamos hacer que nos pueda justificar ante el Señor. Debemos aprender, mi amado hermano, en nuestras oraciones, aprender a que la justificación viene de Dios y que es el Señor el único que nos puede justificar. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuánto diezmes, no importa cuántas cosas buenas puedas hacer. Mi amado hermano, nosotros necesitamos de Dios. Y no podemos intentar o no debemos intentar justificarnos de Dios por medio de nuestras acciones, porque la Biblia dice que nuestras acciones son como trapos de inmundicia. No hay nada que tú puedas hacer que pueda autojustificarte. Por eso un error en la oración que podemos cometer es intentar ganarnos el favor de Dios. Nadie puede ganarse el favor de Dios. Lo mejor es reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestra pecaminosidad y venir con un corazón humilde y quebrantado ante Dios, reconociendo que necesitamos el perdón y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que aprendemos de esta parábola es que la oración nos sirve cuando menospreciamos a nuestro prójimo. Mira, amado hermano, qué tremendo error hizo este fariseo. Quiso autojustificarse humillando a su prójimo. O en otras palabras, quiso subir un escalón pisoteando al que estaba debajo de él. Qué tremendo error de este fariseo. Queriendo acercarse a Dios, humillando al que está a su lado o a su prójimo. Este tipo de oraciones Dios no las escucha cuando intentamos, mi amado hermano, humillar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque no olvidemos, mi amado hermano, que la medida de la santidad, la medida de la justificación no es el hermano que está a tu lado, sino Dios. Por eso nunca debemos de intentar, mi amado hermano, menospreciar al hermano o a la hermana de tu iglesia o al familiar o al creyente que está junto a ti y sentirte mejor que él, porque a fin de cuentas todos somos faltos delante de Dios. Y cuando nosotros intentamos humillar a nuestro hermano o a nuestro prójimo, es muy delicado delante de Dios. Dios cierra sus oídos y no escucha más nuestro clamor, porque Dios no puede tolerar que humillemos a aquel que también fue lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por más mal que esté tu hermano, no tenemos el derecho a justificarnos y a condenar a aquel que le está fallando a Dios.
La razón que hay oraciones que Dios no contesta es que siempre estamos buscando sentirnos mejor que el que está a tu lado. A veces oramos y decimos, Señor, gracias, yo ofendo, Señor, pero no estoy tan mal como el otro. Yo sé, Señor, que estoy fallando, pero no estoy tan pecador como la hermana o como el hermano. Tengamos cuidado de nunca humillar o menospreciar a tu prójimo o a tu hermano, porque ese tipo de oraciones Dios no las va a escuchar. Nunca va a escuchar Dios cuando oramos humillando al que está a nuestro lado. Lo último que podemos aprender de este pasaje es que cuando uno se quebranta o uno se humilla, va a ser enaltecido. Pero también, cuando uno se enaltece, Dios lo va a humillar. Cuando tú y yo aprendamos a orar, hay que aprender a venir a Dios con un corazón quebrantado, humilde. Pero si venimos a Dios con un corazón enaltecido, justificándonos a nosotros mismos, humillando a nuestro prójimo, tomando una actitud de arrogancia ante Dios, llorando, hablando aquellas palabras que solamente son atractivas a nuestro oído, lo único que va a pasar es que Dios no va a escuchar nuestra oración. Por eso hoy aprendemos que no debemos, mi amado hermano, cometer los mismos errores del fariseo. No te autojustifiques, no humilles a tu prójimo, no llegues ante Dios con un corazón arrogante, porque entonces Dios te va a humillar y no va a escuchar tu oración. Pero si haces lo contrario, si te quebrantas delante de Dios y reconoces tu necesidad ante Dios, entonces Dios, dice la Biblia, que si te humillas, serás exaltado. Yo deseo que esta enseñanza sea de bendición para ti el día de hoy. Y anhelo con todo mi corazón que pongas en práctica el consejo que Dios te da en esta tarde. Dios te bendiga y el Señor sea contigo. Nos vemos hasta la próxima.